estaba en angustia y dolor, pues sentí mi mirada, creí, por tanto hablé. Mi Salvador, mi Redentor. Allí, mis hermanos, allí de pie, vamos a ir a la palabra, vamos a buscar en Isaías capítulo 6. Bendito el nombre del Señor, adoramos su presencia, porque Él está aquí. Su palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Amén. Nuestros ojos físicos no pueden ver al Señor, pero nuestros sentidos pueden percibir la presencia de Dios. ¿Cuántos lo sienten? Amén. ¿Cuántos sienten esa presencia de Dios, ese abrazo de Dios? Aleluya, gloria al Señor. Entonces leemos allí en Isaías capítulo 6, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta preciosa tarde por la oportunidad que nos brindas de estar en tu casa, Señor amado. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros sentidos espirituales para que esta palabra, Señor, pueda penetrar a lo más profundo y pueda producir el fruto que tú esperas que produzca en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema en esta tarde se llama Viendo la gloria de Dios. Viendo la gloria de Dios. Amén. Y hablando de gloria de Dios, ¿verdad? Que tendríamos que saber qué es la gloria, porque muchas veces no se maneja mucho el concepto de lo que significa gloria. Además, vemos que en la Biblia hay varios versículos que enfocan un área distinta de lo que significa la gloria. En el castellano, la gloria significa fama, honor, esplendor, buena reputación. También significa paraíso o el lugar donde se encuentra el Señor. Y les voy a leer algunos salmos o algunos textos de la Biblia y les voy a explicar más o menos lo que significa en ese contexto. Por ejemplo, en el Salmo 19:1, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, se está refiriendo a la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la grandeza de Dios, porque es que tenemos un Dios que es grande.
grande sobre todo Dios. También en Juan 11:4, por ejemplo, dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí significa para la alabanza de Dios, para la honra de Dios. Tiene otro enfoque, la gloria de Dios aquí. En Lucas 12:27, por ejemplo, dice, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí entonces la gloria se refiere al esplendor. Sabemos que el rey Salomón era un hombre espléndido, había demasiada riqueza en el tiempo de Salomón, pero dice que ni aun Salomón siendo el rey, un rey tan rico se vistió. Entonces ahí significa esplendor. También, en cambio, por ejemplo, en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, aquí gloria de Dios significa de la presencia de Dios, lo que significa que cuando, por ejemplo, Adán pecó, Adán y Eva, ellos veían la gloria de Dios, ellos tenían constante comunión con Dios, pero en cuanto pecaron, fueron destituidos de esa gloria. Ya se acabó la relación que había de Dios con Adán, ya no podía hablar como antes. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida, Él nos ha restituido. Amén, Jesús vino a restituir. También en Apocalipsis, donde dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. También eso se refiere a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ese es en el castellano. Pero también hay una palabra en el hebreo que significa, que dice, se llama kabod, que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios en hebreo. Quizás no le suena mucho, ¿no? Pero si usted es estudioso de la Biblia, se acordará cuando Elí, en el tiempo de Elí, que sus hijos fueron a pelear allí contra los filisteos, a enfrentar a los filisteos, y dice que ellos se llevaron el arca de Dios, el arca del pacto, se la llevaron, y ya Dios le había dicho que sus hijos iban a morir en un día, igual que él. Y resulta que en eso ellos perdieron la batalla contra los filisteos, y el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Entonces, cuando uno de estos supervivientes, de esos que sobrevivieron, corrieron a darle la noticia a Elí, Elí estaba sentado allí esperando, y dice que cuando Elí escuchó que el arca había sido tomada, él cayó para atrás y se murió. Se desnucó, se mató allí. Pero cuando la esposa de Fines, de uno de sus hijos, estaba embarazada, y inmediatamente dice que le dieron dolores de parto, y cuando ella tuvo esos dolores de parto, dice que ella ya pariendo, dice que se le salió el espíritu, ya la mujer murió en el parto. Pero antes de morir, ella expresó una palabra y dijo, Icabod, que significaba traspasada es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a ella le había dado un dolor profundo el saber que el arca, donde se manifestaba, donde lo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, había sido tomada por los enemigos. Y esto le causó una gran tristeza, amados hermanos. Y si nos ponemos a ver, es algo que debe causar tristeza, el hecho de que la presencia de Dios no se manifieste. El hecho de que la presencia de Dios no esté entre nosotros. Es algo que debe producir mucha tristeza en el pueblo, ¿verdad? Pero qué lindo saber nosotros que como Jesús nos ha prometido, Él dijo que donde nosotros estuviésemos congregados en su nombre, allí estaría Él, allí estaría su presencia, ¿verdad? Pero esta palabra kabod significa eso, se refiere a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. Y también hay una palabra en el hebreo que no está en la Biblia exactamente, pero que dice que los rabinos la usaron, que es la palabra Shekinah,
Y esa palabra Shekinah representa, dice que el lugar de habitación, donde habita, donde está la presencia de Dios, donde se posa la presencia de Dios. Y por eso podemos ver desde el Antiguo Testamento en algunos casos muy específicos donde vemos que la presencia de Dios se manifestaba de una manera poderosa, ¿verdad? Entonces es la morada. Así que cuando vemos que sobre todo hablando en el Éxodo, en cuanto a Moisés, vemos que allí en muchas ocasiones se manifestó la gloria de Dios, la presencia de Dios como tal, ¿sí? Cuando hablamos de la gloria de Dios como presencia, pero vamos a ver que también tiene otros aspectos la gloria de Dios. Entonces, en esto que acabamos de leer, vemos que el profeta Isaías le fue presentada esta visión. Y él vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Mire, amados hermanos, qué tremenda visión, qué tremendo privilegio tuvo este profeta. Uno de los profetas mayores, un profeta reconocido, un profeta que Dios utilizó grandemente en la antigüedad, amados hermanos, el profeta Isaías. Allí estaba Isaías, por la gracia de Dios, observando aquella visión tan gloriosa que dice que allí estaban los serafines, allí estaban los querubines, allí estaba esa presencia tan grande que dice que allí los querubines daban voces diciendo santo, santo, santo. Yo me imagino la majestad, lo sublime que era aquello, amado hermano, algo tan tremendo, tan maravilloso, ¿verdad? Y nosotros cuando leemos estas cosas, no sé, pero nos emocionamos porque decimos, wow, qué bello. Sin embargo, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés, que para mí fue una de las personas que más pudo experimentar la gloria de Dios de manera personal. Cuando él subía a ese monte, dice que ese monte humeaba, eso era una cosa tremenda, amados hermanos. Cada vez que él subía al monte Sinaí, cada vez que él iba a hablar con Dios, habían truenos, habían relámpagos, habían manifestaciones poderosas de la presencia de Dios allí. Y Moisés fue uno de estos hombres, por eso que dentro de lo que es el cristianismo, el judaísmo, el islam, Moisés es un gran profeta, tremendo, porque amados hermanos, es el único que Dios dice con el que él pudo hablar cara a cara, nadie más. Fíjese que para que Dios diga que él habla cara a cara con una persona, tiene que ser una persona verdaderamente que haya dado gracia, alguien que verdaderamente Dios ha visto algo especial en esta persona, porque Dios nos ama a todos, es verdad, pero no todos no todos quizá hayamos la misma gracia delante de Dios, porque el hallar gracia depende de muchas cosas. Por ejemplo, vemos que Moisés no es que era perfecto, siempre decimos que nosotros podemos ser hijos de Dios, somos santos, pero no somos perfectos. Y si vemos la vida de todos estos hombres y mujeres de Dios, sabemos que todos tuvieron sus defectos, pero había algo especial en ellos. Moisés, amados hermanos, fue un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que le creyó a Dios, un hombre que cuando Dios le hace un llamado, y un llamado sobrenatural, porque la gloria de Dios también se manifestó en esa zarza ardiente. Una zarza, de pronto él ve esa zarza que ardía pero no se consumía, era un fuego especial. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios allí manifestándose de esta manera para que pudiera llamar la atención de Moisés. Moisés habló y escuchó la voz, y ahí comenzó a hablar Dios con Moisés. Y Moisés vio su gloria en muchas ocasiones, ¿no? Pero mire, en Éxodo 19, versículo 18, dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermano, la tierra no puede soportar la presencia de Dios. La presencia de Dios como tal es tan gloriosa, es tan grandiosa, hermano, que Él lo que muestra es parte de su gloria. Él nos hace ver un pedacito, nos muestra un poquito de lo que Él es. Porque dice que ni la tierra es estrado de sus pies, dice la Biblia.
Entonces Dios es tan grande, tan majestuoso, que esta tierra es muy mínima. Si nosotros nos ponemos a ver la geografía, nos damos cuenta que el planeta Tierra es un puntito chiquitito en medio de un gran universo. Y Dios es más grande que todo. Entonces imagínense, hermano, cómo nosotros podemos ver cara a cara a Dios, o cómo podemos presenciar esa presencia de Dios así sublime. No, lo que nos da es toques, semejanzas de su gloria, para mostrarnos un poquito lo que Él es. Pero no podemos verlo del todo porque no soportaríamos. No hay una carne que pueda soportar ver la presencia de Dios. Algunos que tuvieron la oportunidad de estar, dice que, creo que fue el apóstol Juan, dice que cayó como muerto ante tal presencia. Porque es tan gloriosa la presencia de Dios que esta carne no lo resiste. Y por eso, allí en Éxodo, si nosotros leemos en el capítulo 19, hay varios versículos allí que nos hablan de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero en este caso, les quiero decir, cuando Él estuvo allí en el monte Sinaí, que el Señor llamó al pueblo, Dios le dijo a Moisés, santifica al pueblo para que se acerque. Y el pueblo podía acercarse, y el pueblo vio la gloria así a lo lejos, pero no podían subir al monte y no pudieron hablar cara a cara. El único con el que Dios hablaba cara a cara era con Moisés. Moisés pudo ver la majestad de Dios. Imagínense, amados hermanos, 2 veces ayunó 40 días Moisés. Todo lo que Dios le reveló a Moisés en esos 40 días. Todo lo que Dios habló a Moisés, tanto que Moisés se le atribuyen los 5 primeros libros de la Biblia. Lo que le llamamos el Pentateuco, es decir, la revelación de lo que fue la creación, todo lo que sucedió al principio, dice que se lo reveló Dios a Moisés. Entonces imagínense la clase de relación que había de Moisés con Dios. Tanto, amados hermanos, que en un momento Dios le dijo a Moisés que los iba a introducir a la tierra prometida, pero le dijo que le iba a enviar a su ángel con ellos, pero que él no iba a ir con ellos. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque, Moisés se sintió como desamparado, porque a pesar de que Dios le estaba diciendo que no los iba a enviar solo, le iba a enviar un ángel. No es lo mismo un ángel que ir con Dios. No es lo mismo un representante que ir con el dueño. Entonces Moisés le dijo, no, Señor. ¿Por qué? Porque Moisés había experimentado la gloria de Dios de una manera especial, hermano. También en esa majestad vemos que Salomón también tuvo la oportunidad de experimentar esa gloria, y esto sucedió cuando ellos hicieron la dedicación del templo. Ellos dedicaron el templo, hicieron una oración, hicieron sacrificio, hicieron holocausto, y dice que aquel lugar, amados hermanos, se llenó de una gloria tan tremenda que llenó toda la casa. En algunas ocasiones esa gloria se manifestaba como humo, otras veces como fuego. Pero en el Éxodo, por ejemplo, también cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos también vieron manifestada la gloria de Dios. ¿Cómo lo vieron? Lo vieron cuando vieron allí el mar que se abrió, cuando vieron la columna de nube, la columna de fuego que iba y que les acompañaba en el camino. Ellos también pudieron experimentarlo. Ezequiel tuvo una experiencia también, amados hermanos. En el capítulo 43 de Ezequiel, allí también Ezequiel revela cómo también le fue manifestada la gloria y cómo él también se vio delante del trono del Señor, cómo vio querubines también, serafines. Él contaba lo que veía, amado hermano, y era algo grandioso. Es decir, Dios le dio la oportunidad, Dios les brindó esa experiencia a estos hombres de poder ver la gloria de Dios. Yo, la verdad, cuando leo estas cosas o cuando escucho a alguien que dice que ha tenido un sueño así donde ha visto al Señor, donde ha visto, yo me quedo así y digo, wow, me gustaría poder experimentarlo. Porque tiene que ser lindo estar allí, poder ver de alguna manera al Señor, aunque dice que ninguno puede verle cara a cara, pero a lo menos Dios le ha mostrado
su forma, le ha mostrado una imagen que ellos han visto allí al Señor, le han visto con su falda, lo que nos hace ver de que el Señor no usa pantalones, ¿verdad? Sino que usa una túnica, es lo que según la visión que ellos ven, han visto. El Señor un resplandor que lo rodea. Vemos, algunos cuentan detalles de lo que han visto allí en el Señor, ¿verdad? Como en el caso de Ezequiel. También el apóstol Juan, también en el Apocalipsis, nos revela cómo también él tuvo la experiencia también de ver al Señor allí y de escucharle hablar. Dice que la voz de Dios es como trueno, es como murmullo de muchas aguas, es algo tremendo, casi que inexplicable. Por eso el apóstol Pablo decía que había escuchado palabras inefables. Hay cosas que ellos que han experimentado eso, les costaba explicarlo de lo grande que era, amados hermanos. Y Dios les dio la oportunidad a estos hombres para que vieran. También vemos o podemos decir que vemos la gloria de Dios cuando nosotros experimentamos, amados hermanos, cuando una liberación, cuando Dios nos libra de algo, entonces vemos la gloria de Dios, es decir, vimos un milagro, vimos algo grandioso, algo que solamente Dios podía hacer. Y en este caso tenemos el ejemplo de Israel cuando salió de Egipto, que iba a la tierra prometida. Vieron la gloria de Dios, hermano, porque eso ni se ha repetido más. Nunca más se ha escuchado que el mar se abra para que un pueblo pase. Y que encima no se cerró hasta que pasó la última persona del pueblo de Israel. Y luego cuando vinieron los egipcios, el mar se vuelve a cerrar. Y entonces perecen allí ahogados todos esos egipcios y todas estas personas que perseguían. Vieron la gloria de Dios, hermano. En ese momento ellos tenían que estar alucinados, pasar por una pared de agua a un lado, agua al otro, y pasar por allí, eso era algo glorioso. Entonces también cuando vemos esas cosas grandiosas, esos milagros de Dios o esas liberaciones poderosas de Dios, también podemos decir, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto el poder de Dios obrando. También lo vio, por ejemplo, Ananías, Misael y Azarías, a los que comúnmente le decimos Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron amenazados de que los iban a echar a un horno ardiendo. ¿Por qué? Porque ellos no se postraron a adorar la imagen que Nabucodonosor había puesto allí para adorar. Y ellos, a pesar de las amenazas, dijeron, no nos vamos a postrar. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no nos librara, de todas maneras no nos vamos a postrar. Y dice que el horno fue calentado muchas veces más y allí los echaron. Cuando al rato miran de lejos, ¿qué ve el rey? No ve 3 jóvenes, dice, no fueron 3 los que echamos, pero ahora yo veo 4, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. Allí estaba Jesucristo, allí estaba el ángel de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová, Jesucristo. Allí estaba librándolos a ellos. Vieron la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es lo bueno? No solamente la vieron ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, sino que esa gloria de Dios fue vista aún por el propio rey Nabucodonosor, aún por los enemigos. Ellos pudieron ver la gloria de Dios de alguna manera, porque Dios se manifestó allí. Amén. Luego también Daniel. Más adelante vemos que Daniel también fue expulsado a un pozo, pero esta vez con leones. Y también quizás ellos pensaron, porque ellos querían obligar a Daniel que dejara de orar a su Dios. Amén. Y este hombre valientemente abría todos los días la puerta de su casa, 3 veces al día oraba mirando hacia Jerusalén. ¿Y qué sucede, amado hermano? Que a pesar de la amenaza, él no tuvo temor. Allí lo lanzaron. Y él estaba seguro que Dios lo iba a librar. Él estaba seguro porque era un hombre de fe. ¿Y qué sucede? Que cuando llega allí efectivamente lo dejan allí por la noche. Cuando al siguiente día va nuevamente el rey, ¿qué se encuentra? Se encuentra que allí estaba lo más de tranquilo Daniel sin sufrir ningún daño y los leones con la boquita bien cerrada. Y él llama a Daniel y le llama siervo del Dios Altísimo.
porque ese rey reconocía que Daniel era un hombre de Dios, sabía que era un hombre de oración, sabía que era un hombre de fe, y le pregunta, ¿el Dios al que tú continuamente sirves te ha podido librar? ¿Será? Y él le dijo, salve rey, el Señor envió su ángel para que cerrara la boca de los leones y no me hiciesen daño. Eso es ver la gloria de Dios, eso es ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida, amados hermanos, porque el Señor libró allí a sus siervos como ha librado a muchos de sus siervos, ¿verdad? Cada vez que nosotros vemos algo que Dios hace, cuando vemos una sanidad, hermanos, nosotros decimos la gloria de Dios. Yo tengo oí el testimonio de una amiga mía que ella tenía el cáncer ya en etapa casi final, y en una de esas operaciones dice que su mamá estaba orando y dice que el lugar donde ella estaba orando de pronto se llenó como de un humo, la habitación. Y justamente en ese momento estaban operando a su hija. Dice que la doctora, hubo un momento en que mi amiga se murió. Ella dijo, se fue. Y la mujer se quedó tan aterrorizada, porque ella dice que nunca se le había muerto ningún paciente en una operación. La mujer volteó y empezó como a hacer gestos así como, ay, no puede ser, se me fue el paciente. Y de pronto dice que los que estaban allí con ella comenzaron a decirle, doctora, mire lo que está pasando. Y dice que ellos pudieron ver allí, esos médicos, cómo parecía que algo estaba cauterizando allí, y ella volvió otra vez a la vida. Cuando esa gente vio aquello, esa mujer se quedó sorprendida, y a mi amiga luego, cuando ella la iban a visitar, le decían, ¿dónde está el milagro? Le bautizaron el milagro, porque esa doctora nunca había visto algo así sobrenatural. Y esas son las cosas que Dios hace. Cuando vemos esas cosas, vemos la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. También, amados hermanos, otra cosa, los apóstoles, por ejemplo, fueron partícipes y vieron algunas cosas, amén. Fueron partícipes de su gloria. Es decir, que la gloria tú puedes verla de manera personal, puedes verla también a través de otros, porque así como Sadrach, Mesach y Abednego vieron la gloria de Dios, también lo vieron los que estaban de espectadores, amén. Y en este caso, aquí nos habla de los milagros que el Señor hacía, eran formas de ver, de ser partícipes también de esa gloria, como en el caso de los discípulos, cuando el Señor hacía esos milagros, donde multiplicaba el pan y los peces, donde multiplicó el vino, por ejemplo, allí en las bodas de Caná. Eso era de admirar, era algo que también, entonces ellos estaban allí, o sea, lo vimos ahí cerca, porque una cosa es que alguien te lo cuente de lejos y otra cosa es que tú puedas verlo con tus propios ojos, amén. Es importante, amados hermanos, toda persona desea ver la gloria de Dios. Si nosotros le preguntamos a cualquier cristiano, todos queremos ver la gloria de Dios, pero también es importante que nosotros creamos en el Señor, ¿verdad? En la resurrección de Jesús, ellos también fueron partícipes de su gloria, porque ellos vieron a Jesús cómo fue muerto ya en esa cruz, y cómo al tercer día Jesús resucitó y ellos le vieron resucitado. Una cosa es que alguien les diga resucitó Jesús, pero ellos lo vieron. Muchos habían escuchado solamente, pero él a sus discípulos se les presentó. Dice que durante 40 días se les presentó allí donde ellos estaban reunidos, se les acercaba el Señor y no había duda. Por eso que cuando el Señor asciende a los cielos y les deja la gran comisión, ellos iban por todos los lugares diciendo, nosotros fuimos testigos. Yo fui testigo de su resurrección, yo lo vi resucitado, no es un cuento, yo vi cómo esa tumba quedó vacía, amén. Entonces es importante, hermano, y es maravilloso que Dios nos dé la oportunidad de ver la gloria de Dios. En una ocasión también el Señor se acercó con sus discípulos, con Juan, Jacobo y Pedro, que eran de su círculo más íntimo, y dice que él fue y se transfiguró en el lugar.
en un monte, ¿verdad? En el monte de la transfiguración. Y allí cuando ellos fueron y vieron, amados hermanos, fue algo grandioso. Vieron la gloria de Dios. De pronto ven a Moisés y a Elías junto al Señor. Y dice que sus vestidos resplandecían. Y era algo tan tremendo que Pedro se quedó atónito y después le decía al Señor, Señor, vamos a hacer 3 enramadas para que ustedes puedan estar, para los 3. No sabía ni lo que decía de la emoción que tenía, hermano. Porque quizás se pensaría y se preguntaría, Pedro, ¿quién soy yo? Yo, un humilde y sencillo pescador, un hombre sin mucho estudio, sin mucho conocimiento, pero al Hijo de Dios le plació tomar a esos hombres sencillos y mostrarles su gloria en esa transfiguración. Fue algo precioso, hermano, algo grandioso, algo que ellos quizás los marcó, pienso yo, en su vida, porque era algo que ellos nunca habían imaginado y sin embargo Dios les dio esa oportunidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que allí el Señor de una y otra manera Él muestra su gloria. Él quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrarle su gloria al pueblo, ¿verdad? Pero hay algo que yo puedo ver en estos hombres, amados hermanos, que acabamos de leer en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, en ¿quién más? En cada uno de estos que en Daniel, en Ananías, Misael, Azarías también. Todas estas personas, amados hermanos, hay algo en común en ellos. Y eran 2 cosas, hombres de fe, pero también hombres que andaban en santidad. Y esto es muy importante, porque nosotros queremos ver la gloria de Dios muchas veces, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio, a buscar de esa presencia de Dios. Porque para nosotros ver la gloria de Dios tenemos que realmente ser gente cercana al Señor, ¿sí? Que nosotros estemos allí constantemente en comunión, como vemos que lo hacían Moisés todos los días siempre estaba hablando con el Señor. Moisés era un hombre que buscaba a Dios continuamente, que hablaba con Dios y dice la palabra que él halló gracia delante del Señor. Entonces es importante la fe, sí, porque el Señor le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque Marta estaba asustada porque su hermano había fallecido 4 días y pensaba que ya no había esperanza. Pero Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiere decir que ya Jesús se lo había dicho antes y ella quizás en su dolor, en su tristeza no lo había entendido. Pero el Señor le dijo que si creía vería la gloria de Dios y efectivamente ella pudo ver a su hermano resucitado, amén. Entonces hay algo que es importante, amados hermanos, y es sí debemos anhelar la presencia de Dios, debemos anhelar la gloria de Dios, pero debemos también estar dispuestos a estar en santidad, amados hermanos, en santidad. Dios es santo y Él dice que nosotros debemos ser santos. Si ya de por sí es difícil que un hombre pueda ver cara a cara, hablar cara a cara con Dios, como él lo dijo, y en el caso de Moisés le dijo un día, Señor, quiero que me muestres tu gloria. Moisés no se conformó con que hablaba con Jesús, con oír hablar la voz de Dios, sino que él le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Sí? Y es lindo, amados hermanos, que en nuestro caminar con Dios usted pueda decirle al Señor, Señor, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Pero cuando Él le decía, muéstrame tu gloria, no le estaba diciendo, Señor, quiero ver tus milagros, quiero ver grandes, porque ya los había visto. Cuando Él decía, quiero ver tu gloria, estaba diciendo, déjame ver tu presencia, déjame verte cara a cara, déjame verte, yo quiero conocerte. Eso era lo que él le quería decir, ¿no? Porque ya él había visto milagros grandiosos desde que salieron de Egipto y antes incluso, cuando pasó con las plagas y todo eso, todo ya él lo había visto. Entonces él quería era ver cara a cara al Señor. Hoy día, amados hermanos, Dios nos permite ver su gloria por medio del Espíritu Santo.
Hoy a través del Espíritu Santo nosotros podemos experimentar la gloria de Dios, ¿sí? Y lo más lindo, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento eran momentos específicos donde el Espíritu Santo se llenaba a un lugar, o donde la gloria de Dios llenaba un lugar. Pero ahora, hermanos, donde quiera que haya un creyente que esté en comunión con Dios, un creyente que ande en santidad, allí va a haber una manifestación de la gloria de Dios. Amén. Todavía el Espíritu Santo se sigue manifestando. Todavía Dios quiere mostrar su gloria a su pueblo. Pero es importante que nosotros, amados hermanos, busquemos esa presencia. Amén. Uno, no nos conformemos, amados hermanos, en el nombre del Señor. No nos conformemos con lo que veamos en otro. No, sí, yo vi cómo Dios sanó a aquel. ¿Verdad que aquel tenía cáncer y Dios lo sanó? ¿Verdad que aquel tenía sida y Dios lo sanó? ¿Verdad que yo escuché esto, hermano? ¿Sabe qué es lindo? Buscar nuestras propias experiencias con Dios. Que cada uno de nosotros, que Dios pueda sanarme a mí. No solamente yo diga, sí, Dios sanó en el pasado, o Dios sanó a X y tal persona, sino que nosotros podamos saber que si nosotros creemos en Dios, nosotros vamos a ver milagros en nuestra vida. Y debemos buscar, amados hermanos, esa manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y otra cosa que también es importante, que no solamente nosotros vivamos de lo que ya pasó. El pueblo de Israel mucho tiempo pasó diciendo, Señor, tú abriste el mar rojo, Señor, tú nos diste maná en el desierto, Señor, tú nos libraste de la mano de los enemigos, tú nos sacaste de esclavitud de Egipto, y siempre iban repitiendo las cosas del pasado. Pero Dios dice, he aquí yo hago cosa nueva. No solamente nosotros debemos recordar, bueno, sí, lo que Dios hizo conmigo cuando yo me convertí al Señor, lo que Dios hizo conmigo en tiempo atrás, sino día a día tenemos que buscar la gloria de Dios, hermano. Día a día tenemos que buscar presencia de Dios en nuestra vida. Que nuestra vida no se seque, amado hermano, sino que esté llena de la presencia de Dios. Que cuando nosotros comencemos a orar, el Espíritu Santo se pueda manifestar en nosotros. Que cuando nosotros nos congreguemos, hermanos, para orar, para adorar y exaltar al Señor, allí haya manifestación del Espíritu Santo, allí haya sanidad, allí haya cosas grandiosas. A través del Espíritu Santo Dios nos muestra su gloria. Amén. Es importante que lo tengamos. Y también que pensemos, hermanos, que en nuestros momentos más difíciles, en vez de quejarnos, quizás piensa que ese momento de dificultad por el que puedas estar pasando ahora, puede ser la oportunidad de Dios mostrarte su gloria. A través de esa situación difícil, Dios va a manifestar su gloria. Si Lázaro no se hubiera muerto, si no hubieran pasado 4 días hasta que Jesús llegó, no hubieran visto la gloria de Dios. Pero ellos vieron ese milagro como nunca. No se ha oído nunca que un muerto de 4 días resucite. Pero eso fue una ocasión para Dios mostrar su gloria. A través de las dificultades es cuando Dios nos muestra. Por eso no nos quejemos, no digas, Señor, ¿por qué me pasas por esto, Señor? Qué difícil esta situación. No te quejes de la situación, sino piensa que esa es una oportunidad donde Dios quiere mostrarte su gloria, amén, donde Dios quiere manifestar su poder. Entonces, amados hermanos, para concluir, lo único que sí les digo es importante que andemos en santidad. Queremos ver la gloria de Dios. Él dice, sed santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento le dijo al Señor allí en el Éxodo, le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, ¿no? Que le dijera al pueblo que mantuvieran siempre una estaca. Y cuando ellos fuesen a hacer sus necesidades, tenían que salir. Y tenían que hacer sus necesidades y luego tenían que cubrirlo. Y decía que el campamento tenía que estar limpio y tenía que estar santo, para que Dios pudiera pasearse en medio de ellos y pudiera librarlos. Incluso cuando Dios le dijo a Israel que fuese allí al monte Sinaí y que fuera con el pueblo, Él le dijo, santificad al pueblo, santifica al pueblo, para que no sea que mueran y que no se acercaran mucho al monte. Santifíquense. Le dijo Moisés que incluso tenían que durar 3 días sin acostarse con sus esposas, porque tenían que estar santos totalmente. Con esto no quiero decir que
el hecho de acostarse con la mujer esté en pecado, no, pero era tal santidad que Dios quería de su pueblo en ese momento, porque Él se quería manifestar como quizás nunca se había manifestado delante del pueblo, que Él quería que la gente estuviera santa, que estuviera limpia, amén. Entonces es importante, hermano, la santidad. Hoy día la gente le da poca importancia a la santidad. Hoy día cuando se habla de santidad, la gente inmediatamente ya piensa que somos religiosos, ya piensa que estamos hablando solamente de ropa. No, hermano, santidad es apartarnos para Dios. Santidad es dejar el pecado, abandonar el pecado, es limpiarnos para poder estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia que para presentarnos delante del Señor, dice levantar manos santas, sin ira ni contienda. Que debemos venir con corazones limpios, hermanos. Entonces, si nosotros no estamos, nuestra vida no está santificada, no está consagrada para Dios, entonces no vamos a ver la gloria de Dios. Porque Dios no se va a manifestar en un vaso sucio, Dios se va a manifestar en un vaso santo. Amén. Y es importante que tengamos eso. Y lo otro, la fe, amados hermanos. Creerle al Señor, creer. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Todo lo que Dios dijo en su palabra se va a cumplir. Y debemos creerlo, amados hermanos, sin cuestionar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Como le dijo el Señor a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces es importante la fe, es importante el creer, pero es importante la santidad. Recuérdese que todas esas personas que vieron a Dios fueron personas escogidas, personas que hallaron gracia delante del Señor. ¿Pero por qué? Porque se habían consagrado para Él. Y tanto así que allí donde leímos en Isaías, dice que voló un ángel y le pasó un carbón encendido y le dijo, ha sido limpia tu culpa. Nuestra culpa ya ha sido pagada en la cruz del Calvario. Nosotros ya fuimos limpios por la sangre de Jesucristo que fue derramada en esa cruz. Ya Él pagó el precio, ¿verdad? No un carbón encendido, sino la misma sangre del Hijo de Dios nos ha limpiado a nosotros el pecado. Amén. Así que nosotros por la sangre de Jesús hemos sido limpios, pero debemos mantenernos limpios. Amén. Debemos mantenernos en santidad. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios en esta tarde que el Señor nos ayude, amados hermanos, que queremos ver su gloria. No sé cuántos quieran ver la gloria de Dios. Yo quisiera ver ese poder de Dios manifestarse en nosotros, y a través del Espíritu Santo el Señor se ha manifestado. Desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta hoy, el Espíritu Santo se sigue manifestando, porque es el Espíritu Santo el que nos muestra hoy día la gloria del Señor. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Amén. Todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos creído en Jesús, pero lo importante es santidad, amados hermanos, santidad, porque el Espíritu Santo no puede habitar en templos que estén sucios, sino que debe habitar en un templo limpio, en un templo consagrado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta tarde, Señor. Señor, gracias porque tú en tu misericordia y en tu gracia, Señor, nos muestras tu gloria, Padre. Hemos visto tu gloria en muchas maneras, pero queremos experimentar esa gloria de manera personal en nuestro corazón, Señor, en nuestro diario vivir, Señor amado. Ayúdanos a buscarte en oración, Dios mío. Ayúdanos a buscarte, Señor, en esa comunión íntima día a día, Señor, que no nos apartemos, Señor, que no nos distraigamos, Dios mío, que no descuidemos nuestra vida espiritual, Señor, sino que podamos mantenernos, Señor, allí en esa comunión para que podamos ver tu gloria, como lo vieron estos hombres, Señor, Dios mío, y porque un día, Señor, cuando ya no estemos en esta tierra, vamos a verte cara a cara, Señor, allí en el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a estar preparados para ese glorioso día, Señor amado. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe cada día se fortalezca en ti, Señor. Oh Dios mío, derrama tu gracia sobre tu pueblo, Señor. Oh Padre, quita todo lo que no sea tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Haz de cada uno de nosotros esos instrumentos, Señor, esos vasos, Señor. Somos vasos de barro para que el poder y la excelencia sean tuyas, Señor. Somos vasos de barro, somos imperfectos, Señor, pero te amamos,
alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y nuestro mayor anhelo es agradar tu corazón, Señor. Nuestro mayor anhelo es servirte y honrarte, Señor, como tú lo mereces, y que tu gloria pueda descender con poder en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor amado, en nuestros hijos descienda la gloria de Dios, Señor, que nuestra descendencia pueda, Señor, experimentar tu gloria, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú eres el Rey de la gloria, tú eres el Rey de la gloria. A ti, Señor, te damos la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Oh Padre, si en esta hora alguien ha venido enfermo, Señor, yo declaro, Señor, esa palabra de sanidad, Señor. Queremos ver tu gloria en medio de tu pueblo, sanidades, milagros, Señor. Oh, Dios mío, quita ese dolor, Señor. Sana toda enfermedad, Señor. Por tu llaga ya hemos sido curados. Fuera toda enfermedad. Se va ahora la dolencia en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Asimismo te rogamos que traigas paz a todo corazón, Señor. Si alguno está atribulado, si alguno está triste, Señor, si alguno está preocupado, Señor, trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada, Señor, sobre tu iglesia en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia descienda con poder para sanar, para libertar, para fortalecer, para levantar, para animar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.